San Josafat, arzobispo y mártir, 14 de noviembre. Este santo obispo, caritativo y amable en grado sumo, fue por su celo apostólico y por su vigilante cuidado en conservar la ortodoxia de la Iglesia, un émulo de su contemporáneo y, como él, gran siervo del Señor, San Francisco de Sales. Si exceptuamos las princesas de Polox, santas Eufrasina y Práxedes, abadesas del monasterio del Salvador, fallecida la primera en Jerusalén, 1173, y la segunda en Roma, 1239, y a Miguel Gebre, sacerdote absinio, beatificado en 1926, este santo es el único de los católicos de rito oriental a que nuestra Santa Madre Iglesia ha colocado en los altares desde el cisma que originó Focio en el siglo IX y consumó Miguel Cerulario en el siglo XI. Corría el año del Señor de 1580, cuando en la ciudad de Vladimir, cita en la región de Volinia del antiguo reino de Polonia, celebrábase con solemnidad inusitada en la iglesia de la Santa Parasceve el bautismo de un vástago de familia principal. El sacramento fue administrado según el rito griego-eslavo y el recién nacido recibió el nombre de Juan. En aquel tiempo la iglesia rutena a la que pertenecía el nuevo cristiano estaba separada de Roma. El cisma no terminó hasta 15 años más tarde, el 23 de noviembre de 1595, en el pontificado del Papa Clemente VIII. Publicóse el decreto de unión con Roma en Brest-Litovsk, el año 1596. Gabriel Konsewick, padre del niño Juan, era concejal de Vladimir. Marina, su madre, era como la mujer fuerte de que nos habla la Biblia, digna por tanto de educar al futuro obispo de Polotsk. Ella depositó en su tierno corazón los principios de la virtud y cuidó amorosamente de su formación. Llamamiento divino, vida religiosa. Queriendo los padres del joven Konsewick dedicarlo al comercio, colocáronle en casa de un rico comerciante de Vilna. Aunque en ambiente tan poco favorable a la vida de unión con Dios, nuestro santo permaneció fiel a la gracia, alejaba con decisión todo género de disipación de espíritu y el poco tiempo disponible que sus múltiples ocupaciones le dejaban, dedicábalo a las lecturas piadosas y al estudio. Proclamada la unión de la iglesia rutena a la cátedra de San Pedro, distinguióse entre todos por su adhesión a la iglesia católica, depositaria de las enseñanzas de Jesucristo. Tenía 20 años y el celo por la causa del Señor abrazaba su corazón, lacerado por los estragos del cisma. Cerca de Vilna existía una comunidad de basilios en el antiguo monasterio de la Santísima Trinidad, entonces en plena decadencia. Nuestro joven lo visitaba con frecuencia y hallaba su piedad indescriptibles delicias al hacer de acólito cuantas veces era preciso. También asistía a las lecciones de filosofía y teología explicadas por dos célebres maestros jesuitas. La buena amistad que cultivaba, junto con una vida cristiana practicada rectamente, hicieron que Juan elevara su corazón por encima de los caducos bienes terrenales para saturarlo de santas aspiraciones. Cuando más intensa era su vida espiritual, trató el mundo de seducirlo con su oropel. Su patrono, poseedor de grandes riquezas, carecía de sucesor. Encantado de las excelentes cualidades que adornaban a su empleado, ofrecióle adoptarlo por hijo si se determinaba a seguir al frente del negocio. Entre Dios y el mundo no dudó Juan, e ingresó en el convento de la Trinidad, habitado a la sazón por un solo religioso. Impúsole el santo hábito Hipacio, metropolitano de Kiev, antiguo senador del reino, y llamóse desde entonces Josafat. A partir de aquel instante, el hermano Josafat se consagró a Dios por entero y, sin prejuicios de ninguna clase, entró de lleno por la estrecha senda de la perfección religiosa. El estudio, la oración y la penitencia constituían su ocupación cotidiana. Durante el día solía repetir muchas veces esta jaculatoria, tan familiar entre los orientales. Señor Jesús,
tened piedad de mí que soy un gran pecador. A ella unía otra que expresaba su celo por el bien de las almas. Dios mío, destruid el cisma y acelerad la unión. A sus abundantes lágrimas unía duras maceraciones. Su manera de ser y el género de vida que practicaba tenían el sello de una austeridad extraordinaria que recordaba los floridos tiempos de la orden y la vida de San Basilio, su fundador, a quien nuestro santo se había propuesto imitar. Observaba escrupulosamente los numerosos ayunos que se prescriben en la Iglesia oriental. Contentábase con una alimentación ordinaria y absteníase de pescado, carne y vino. Con semejantes austeridades daba principio a su apostolado. Sabía que en la penitencia está el secreto del éxito. No faltaron cristianos fervorosos que, atraídos por la fama de sus virtudes y deseosos de unir su vida a la de Josafat, solicitaron su ingreso en la orden. En poco tiempo aumentaron notablemente las vocaciones y aquel monasterio antes solitario tenía ahora multitud de religiosos. Las maravillas obradas por Josafat durante su permanencia en el convento de Vilna eran tanto más de admirar cuanto que el superior de la comunidad, el archimandrita Samuel Ciencio, estaba vendido, aunque secretamente, al partido cismático. Los disidentes deseaban vivamente conquistar para su bando al joven y fervoroso monje, mas las proposiciones que en este sentido le hicieron fueron rotundamente rechazadas. En cierta ocasión, el indigno superior mandó a Josafat, valiéndose de un piadoso encargo, que se personara en cierta casa. Era una emboscada tendida a su fidelidad. Allí le aguardaban 3 depravados cismáticos de los más sagaces. Recibieron al monje con extraordinarias muestras de afecto y cariño, mientras hacían llegar a sus oídos aduladoras palabras referentes a su saber y virtud. Suplicáronle luego tuviera piedad de la iglesia rutena y trabajara para sacudir el yugo de la Santa Sede. De las súplicas pasaron a las amenazas si no les complacía. «Dejadme», les dijo Josafat, «mañana os daré la respuesta». Hipacio, metropolitano de Kiev, convenientemente informado de estos manejos, hizo comparecer ante su tribunal al archimandrita que, reconocido como traidor, fue depuesto. Para sucederle nombró a José Ruki, ordenado sacerdote por el mismo prelado. Durante los 5 años, de 1609 a 1614, que el monasterio de Vilna estuvo regido por el nuevo superior, experimentó un florecimiento hasta entonces no conocido. Fue la edad de oro de aquella comunidad. Josafat contribuyó grandemente a este desarrollo con la influencia que ejercían sus virtudes. Obcecados por la ira, los disidentes conjuráronse para asaltar al convento y la iglesia. Empero, conocedoras a tiempo del complot tramado, las autoridades locales lo hicieron fracasar. Esto aumentó el odio de los cismáticos. Sus iras iban dirigidas especialmente contra el hermano Josafat, a quien hacían objeto de insultos y ultrajes. Ordenado sacerdote, arzobispo de Polotsk. Josafat seguía con máximo aprovechamiento sus estudios teológicos bajo la dirección del padre Fabrizi. Una vez ordenado sacerdote, fueron tan numerosas las conversiones obradas por él que llegó a considerársele como el apóstol de la región. Lo mismo sus más encarnizados enemigos que los cristianos más fervorosos conocíanle, aunque dando diferente sentido a la expresión, con el apodo de raptor de almas. Su conquista más notable fue la de Ignacio, patriarca cismático de Moscú. Los nobles rutenos y polacos se disputaban, atraídos por su celo y sus virtudes, deseosos de llevárselo a los propios estados. Hiciéronle unos y otros multitud de proposiciones y donaciones para el establecimiento de monasterios. Josafat aceptó el de Witten y el de Nuestra Señora de Sirowice, en donde colocó el noviciado. El nombrar al padre Ruki en 1614 para el arzobispado de Kiev hizo que la dirección del monasterio de la Trinidad se confiara a Josafat Kontsevich.
A la sazón componían la comunidad unos 60 religiosos, pero debido a la excesiva juventud de la mayor parte de ellos, no podían desempeñar los diferentes cargos de la comunidad. El padre superior multiplicábase, y cuanto más agobiado estaba por el trabajo, con tanta mayor facilidad sobrellevaba la carga. A la firmeza unía siempre una amabilidad exquisita y una paciencia inalterable. Mientras tanto, seguían sus trabajos por la conversión de los disidentes. No omitía diligencia alguna para defender la causa de la Unión. Buscaba con tesón cuantas obras favorecieran su tesis. Sostenía frecuentes controversias con los cismáticos. Nada, en fin, le arredraba. Ni el odio con que se le recibía en los monasterios hostiles a la Unión, como el de Pexeri, donde quisieron arrojarle al Dnieper. Su ciencia y humildad no pudieron en ciertas ocasiones obrar la conversión apetecida, pero siempre acababan por atraerle el respeto y simpatía de sus mismos enemigos. Josafat tenía unos 38 años cuando fue nombrado auxiliar del arzobispo de Pólock, Gregorio Zahorsky, que contaba a la sazón 90 años y sobrevivió poco tiempo a este nombramiento. El 12 de noviembre, Josafat recibía en Vilna la consagración episcopal. En esta vasta diócesis, que se extendía por todo el noroeste de Polonia y abarcaba toda la Rusia blanca, excepto Smolensk, la unión con Roma era puramente nominal. La causa principal estribaba en que muchos no comprendían o simulaban no comprender que los católicos de ritos orientales podían ser tan católicos como los de rito latino. Esto era, y es tan elemental, que los sumos pontífices jamás se han cansado de reprobar la latinización de los orientales. Pero el nacionalismo exagerado de unos y la mala fe unida a la ignorancia en otros han engendrado a través de los siglos desavenencias que aún deplora la Iglesia en los actuales tiempos. Josafat mostró palpablemente que no era incompatible el catolicismo que le unía estrechamente con Roma, con la fidelidad al rito oriental. Aunque desconocía el latín, no le impedía esta ignorancia admirar el apogeo de vida espiritual que existía en la Iglesia latina, ni reconocer como altamente beneficiosa la confesión y comunión frecuente que los latinos practicaban. «Busco el fuego donde está», decía con frase gráfica y expresiva. En su mismo sincero proceder encontraban sus enemigos materia delictiva y hasta motivos determinantes de muerte. Los más hostiles confundían, con intención o sin ella, los problemas nacionalistas con los de la religión. El celoso pastor, abandonándose a los designios de la providencia, predicaba de continuo y con ardor siempre creciente. El clero que halló en Polotsk había sido formado a espaldas de la Iglesia Católica y era, en general, muy ignorante. Para remediar en alguna manera esta deficiencia, compuso un catecismo para uso de sus clérigos. Aprovechaba los sínodos anuales para instruir a los clérigos en las diversas obligaciones que sus cargos les imponían y para darles normas conducentes al buen gobierno parroquial. Cuidó preferentemente el ornato de las iglesias y la dignidad del culto divino. En la catedral de Pólock, completamente restaurada, podían apreciarse las bellezas del rito greco-eslavo. Asimismo, hizo restaurar las catedrales de Vitebsk, Orcha, Mogilev y Mstislav. También amplió y dotó convenientemente el convento de Basilios de Pólock. Para atender a los gastos del culto y a las necesidades de los pobres, mostróse celoso de la conservación de los bienes eclesiásticos y veló por su recta administración. No pasaba día sin admitir a algún pobre a su mesa. En ocasión de hallarse vacías las arcas episcopales, llegó a empeñar su estola para hacerse con dinero y poder de este modo auxiliar a una pobre viuda que se hallaba en extrema necesidad. Tremenda embestida. Hacía 3 años que era arzobispo cuando fue convocado juntamente con otros obispos
a la dieta que se abría en Varsovia por el año de 1621. Satanás aprovechó la ausencia del pastor para enviar lobos carniceros que devorasen el rebaño. Teófano, patriarca cismático de Jerusalén, a su vuelta de Moscú, a donde había sido enviado por el sultán de Turquía para llevar a cabo una misión política, pasó por Ucrania y llegó hasta Kiev. A instancia de los cosacos, acérrimos adversarios de la Iglesia romana, consagró a tantos obispos disidentes cuantos prelados católicos existían de rito griego unido. La sede de Pólox fue confiada a Melesio Smotriki, espíritu selecto pero de ambición desmesurada. Este intruso no sosegó un instante. Hizo llegar hasta los rincones más apartados de la diócesis emisarios con cartas llenas de invectivas contra el apóstata papista Josafat y contra la Santa Sede. El arzobispo católico volvió a Pólox con un decreto de Segismundo, rey de Polonia, en el que se conminaba a los intrusos a respetar la autoridad del legítimo pastor. El populacho, hábilmente manejado por los agitadores, estaba pervertido. Cuando el palatino Sokolizny hubo notificado el real decreto desde un balcón del ayuntamiento, el arzobispo pretendió hablar para reducir a los sediciosos, pero fue en vano. Su voz fue acallada por las vociferaciones e insultos de la multitud. El detritus social dirigióse contra él y hubiese perecido de no intervenir la fuerza armada. A tales violencias respondió con un aumento de bondad. Pólox recobró su aparente calma, pero seguía manteniéndose la tensión en los espíritus. Era una corta tregua, tiempo necesario para organizar otro escándalo. Martirio. En el transcurso del mes de octubre de 1623, quiso girar visita pastoral en Vitebsk. Temiendo por su vida, suplicáronle sus amigos que la difiriera para más tarde o que aceptara custodia. No accedió a la demora ni quiso tener otra salvaguarda que la mansedumbre episcopal. Ordenó que prepararan su sepultura en la catedral y antes de salir fue a postrarse ante el sagrario para hacer el ofrecimiento de su vida. Señor, dijo, sé que los enemigos de la unión atentan contra mi vida. Os la ofrezco voluntariamente y ojalá que mi sangre apague las devastadoras llamas del cisma. Recibiósele con hipócritas demostraciones de respeto mientras tramaban contra su existencia. El 16 de octubre, exclamaba en el transcurso del panegírico que predicaba con motivo de la fiesta de San Demetrio: Quiera Dios que tenga yo la dicha de perder la vida por la santa unión, por la supremacía de Pedro y del Padre Santo, sucesor suyo. No tardó en realizarse su vehemente deseo. Al día siguiente, mientras Josafat rezaba en la capilla de la Santísima Virgen, un sacerdote apóstata, que a pesar de una reciente prohibición atravesaba el claustro del palacio episcopal, fue apresado por los servidores del arzobispo y encerrado en la cocina. La muchedumbre invadió en un momento los alrededores del edificio, dispuesta a cometer toda clase de desmanes, y arrojó sobre la servidumbre una lluvia de piedras. El arzobispo, informado del tumulto, hizo poner en libertad al detenido y entró en el palacio. La multitud quedó por un momento satisfecha y pareció sosegarse. Era un pequeño reflujo. Luego, cual furiosa ola, volvió más exaltada y en mayor número, asaltó el palacio e hirió gravemente al arcediano y al mayordomo. A los gritos de las víctimas acudió Josafat. «Hijos míos», les dijo, «¿por qué maltratáis a mis servidores que ningún mal os han hecho? Si queréis mi vida, tomadla». Los amotinados permanecieron inmóviles y atónitos. Súbitamente, dos miserables avanzaron a través del gentío a los gritos de «¡Muera el latino! ¡Muera el papista!». Uno de ellos golpeó en la frente al arzobispo con una pértiga. El otro le asestó un golpe con la alabarda y le partió la cabeza. El arzobispo se desplomó en el acto
y solo tuvo fuerza para hacer la señal de la cruz y exclamar: «Oh Dios mío». Fueron sus últimas palabras. Los verdugos se encarnizaron en su víctima, destrozándole atrozmente el semblante. Por último, disparáronle 2 tiros en la cabeza. Así murió Josafat, el 12 de noviembre de 1623. Tenía 44 años. Celébrase su fiesta el 14 del mismo mes. Después, los cismáticos invadieron el palacio, donde se entregaron al pillaje y a desafueros de toda clase. Excitados por la bebida, volvieron luego a donde estaba el sagrado cadáver, sometieronlo a un sinfín de profanaciones, pisoteáronlo horriblemente y lo arrojaron por fin al río Gwina. El triunfo. Culto del santo. El 16 de noviembre, unos pescadores católicos tuvieron la dicha de encontrar el cadáver del santo mártir y trasladáronlo a la iglesia del castillo de Vitebsk. Una inmensa multitud formada por el clero, la nobleza y los artesanos fue de Pólovsk para escoltar los restos y trasladarlos con pompa extraordinaria a la ciudad episcopal. A la llegada del cortejo, el pueblo en masa se apretujó alrededor del féretro. Todos lloraban la pérdida de un padre, muy especialmente los culpables de su muerte. La intercesión de este glorioso mártir tenía que obrar numerosos y portentosos milagros. No es el menor de todos, a la vez que el más confortador, la conversión del intruso Melesio. A partir del 12 de noviembre de 1623, este prelado no gozó de paz interior hasta que hubo entrado en la senda segura. Consagró el resto de su vida a la penitencia, a la oración y a defender la unión de las iglesias. Beatificado por Urbano VIII en 1643, el santo arzobispo de Pólovsk fue canonizado por Pío IX el 29 de junio de 1867. A la muerte de Josafat, la iglesia rutena revivió con nuevo esplendor. Una vivificadora savia de renovación manifestóse en los diversos monasterios y entre los fieles. Fue la sangre del mártir, como la de sus predecesores en la confesión de la fe, semilla de cristianos. Hoy, a los 3 siglos, los católicos de grupo ruteno forman el núcleo más numeroso entre los orientales que han vuelto a la unidad católica. El cuerpo de San Josafat descansó en un principio en Pólovsk, pero comenzando el siglo XVIII, los ejércitos del zar de Rusia pasaron la frontera polaca para ayudar a esta nación contra Suecia. Los católicos de Pólovsk, que conocían la hostilidad de los cismáticos rusos a los unitarios, creyeron prudente retirar la urna de plata que guardaba los restos del santo y colocarla en lugar seguro. Los hechos demostraron que esta precaución estaba justificadísima. Las reliquias fueron trasladadas a Biala, en la diócesis de Chelm. Pero pasada la primera mitad del siglo XIX, un sacerdote apóstata, ayudado por los funcionarios del gobierno ruso, quitó las reliquias del altar para esconderlas en el sótano de la iglesia. En 1915, durante la Primera Guerra Europea, los rusos tuvieron que evacuar Biala. Los que así veían a su patria y a su fe libres de la opresión por tanto tiempo sufrida, cantaron el himno de la libertad y tuvieron el consuelo de hallar el cuerpo del santo arzobispo. Inmediatamente lo trasladaron a Viena, donde lo depositaron en la iglesia de Santa Bárbara. El tercer centenario de la muerte de San Josafat se celebró con piadosas manifestaciones en Roma, Polonia y Viena. Aprovechando esta ocasión, el Papa Pío XI publicó una encíclica. En ella afirmaba la primacía romana, centro y lazo de unidad católica, e invitaba a los orientales a que abandonaran sus prejuicios. También exhortaba a los latinos a interesarse por sus hermanos eslavos y demás pueblos disidentes.